Continuamos con nuestra charla sobre la iglesia. La iglesia es una santa, católica y apostólica. La iglesia debe ser apostólica. Cristo mandó a sus apóstoles y sucesores anunciar su evangelio. San Mateo 28, 20, 19, 20. Bien, ¿por qué la iglesia debe ser apostólica? Porque la autoridad, el permiso que tenemos de predicar el evangelio viene de los apóstoles. Los apóstoles comunicaron a sus sucesores uno a otro. Como uno recibe la vida de su padre, de su abuelo, así en la autoridad. El catecismo del Papa San Pío X dice, ¿de quién debemos recibir el evangelio? De la iglesia de Dios, que es la católica. Los apóstoles predicaron y dejaron representantes. San Pablo escribe a Timoteo, a quien consagró obispo, lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. Lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. Segunda Timoteo 2:2. Entonces aquí dice, lo que oíste de mí, transmítelo. ¿A quién? Gente apta para comunicarlo a otros. No dije la carta que le hice de mí, imprímala, que cada quien forme su disque iglesia. No. En la iglesia católica, desde San Pablo, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, transmitieron a otros obispos lo recibido y los dejaron como guardianes de este depósito de la fe. Primera Timoteo 6:20. Entonces San Pablo dice, oh Timoteo, obispo, guarde, protege el depósito para evitar el robo y la confusión. Precisamente porque hoy la Biblia fue robada, la iglesia legítima, hay tanta confusión. La iglesia debe enseñarnos que hay una iglesia y no iglesias. La palabra iglesia católica viene del griego, significa la asamblea cristiana universal de todos los fieles. Entonces, iglesia católica significa iglesia universal, mundial e internacional. ¿Dónde está en la Biblia? Capítulo 28, 19, 20 de San Mateo. Vayan, prediquen, bauticen a todas las naciones. Todas las naciones cristianas unidas forman una iglesia universal. Decir católico y decir cristiano es la misma cosa. La iglesia, dijo Santo Agustín, es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Entonces, la iglesia es el pueblo cristiano disperso en todo el mundo, pero es una. ¿Por qué? Porque es universal. ¿Desde cuándo sabemos que la iglesia, la palabra iglesia católica fue utilizada? Muy cerca de los apóstoles, desde el año 107. Santo Ignacio Mártir, segundo obispo de Antioquía de Siria, después de San Pedro, utilizó el término iglesia católica para decir iglesia universal. Por ejemplo, el año 156, San Policarpo, discípulo de San Juan Apóstol, fue martirizado, quemado por los paganos. Y los demás cristianos pidieron noticias, mandaron una carta diciendo la iglesia de Dios que está en Esmirna, a la iglesia de Dios que está tal lugar, salud y bendición, y a todos los que hacen parte de la iglesia una santa y católica. Entonces, desde el inicio tenemos la palabra iglesia católica. Por ejemplo, el año 258, en la persecución, el juez pregunta a un cristiano, ¿cómo te llamas, fulano? ¿Eres cristiano? Sí. ¿De cuál iglesia? ¿Ve de la católica? Dice, puesto que Cristo no funda ninguna otra. Eso también es importante saberlo. Entonces, eso de decir que Constantino fundó la católica no solamente es mentira, es antihistoria y se engaña a la gente deliberadamente. Gente ignorante que no sabía nada, puso esto en su cabeza y repite, pero no vale nada. No vale nada. Los demás cristianos, por ejemplo, los rusos y griegos ortodoxos, se han separado de la católica en el año 1054. Hasta 1054, los griegos, los rusos, eran de la iglesia católica. Con su liturgia en griego, pero eran católicos. De hecho, la palabra católico viene del griego, idioma de ellos. Los protestantes y los evangélicos empezaron con Martín Lutero a partir de 1521. Antes de 1521 eso no existe, evangélico y cristiano, no existe, todos eran católicos. Los anglicanos fueron fundados en 1534 por el rey de Inglaterra Enrique VIII, porque el Papa no le permitió divorciarse. Este hombre tomó 5 mujeres, mató 2 de ellas. Él y su hija bastarda, Isabel, mataron 72.000 católicos que no querían hacerse protestantes.
Entonces no es glorioso. Iglesia anglicana, es secta anglicana, fundada por la impureza, la infidelidad, el adulterio y la sangre y el robo. No vale nada. Pobre gente, ¿eh? Pobre gente. Y durante mucho tiempo ser católico en Inglaterra era pena de muerte. No vale nada esto, es injusto, es injusto. Y todas estas sectas actuales que vienen en estos países, vienen en Estados Unidos, de estas sectas iniciales. Sí. Por ejemplo, las demás sectas nacieron de la revolución de Lutero y Enrique VIII. Los testigos de Jehová, por ejemplo, fueron fundados en Estados Unidos por un protestante que brincó de secta a secta, fundó la suya en 1871 por Charles Taze Russell. Este hombre fue condenado por el tribunal por adulterio y fraude. No lo dicen. Es un falso profeta porque anunció el fin del mundo en 1914. Estamos en 2019. Entonces, ¿qué? Y en la Biblia dice, si alguien anuncia algo y no se realiza, es falso. Es falso, así de sencillo. Pero ellos van a decir, pero nosotros seguimos la Biblia. Sí, a su modo, a su manera. Los mormones, por ejemplo, empezaron en 1830 por Joseph Smith, otro soñador de primera. Tenía el arte de inventar muchas historias. Cuando dijeron, ¿dónde están las placas del libro mormón? El ángel los lleva al cielo. Esto no vale. Un día se despertó, dijo, Dios me dijo, tengo que hacer la poligamia. Tuvo al menos unas 40 mujeres. Su sucesor dejó, no sé, 27 viudas y 54 huérfanos. No vale esto, no vale. Bien, hay otra secta que se llama Luz del Mundo, fundada en México por 1926. Los que hoy se llaman cristianos, entre comillas, dicen que cristianos, son protestantes disfrazados. Nunca deben llamarlos cristianos, porque no lo son son protestantes. También los que llaman evangélicos, lo mismo, son protestantes. Y los pentecostales empezaron a partir de 1900, un pastor protestante hizo un rito raro, el espíritu vino pero no era el santo. Eso se llama el pastor Parham. Más tarde fue expulsado de su secta por no tener una moral sana. Entonces, todo eso no vale nada. Ahora estos que brincan, que lloran, que imponen manos, ¿de qué? Es fácil decirlo, pero no es verdad. El espíritu puede ser, pero no el santo. Que quede claro. El espíritu puede ser, pero no el santo. Por desgracia, del lado católico, dos americanos católicos fueron a pedir imposición de manos a una secta pentecostal y lo que llaman son los carismáticos. De ahí vienen los carismáticos. Los carismáticos son kindergarten de los protestantes pentecostales. No lo saben ellos. No lo saben, pero es muy peligroso. Y acaban siendo protestantes. Hace poco me contaron que en Guatemala un gran grupo de Mazatenango se hizo protestante, los carismáticos. Empezaron a dejar las imágenes, el obispo dijo que no, y ellos enojados quemaron las imágenes santas, se hicieron protestantes, y una pobre mujer se hizo obispa. No vale nada porque no tiene nada con Cristo. Bien, entonces todos los hoy mal llamados cristianos son protestantes disfrazados, que sean evangélicos, sean pentecostales, que sean cualquier secta que sea. Ahora bien, ninguna de estas sectas tiene 21 siglos. Ninguna viene de los apóstoles. Ninguna fue fundada por Cristo. Y si no fue fundada por Cristo, ¿qué garantía de veracidad y legitimidad pueden tener? Ninguna. Absolutamente ninguna. Al contrario, la Biblia, la historia, el sentido común y la justicia las condenan como usurpadores de misión y de función. Jeremías, por ejemplo, 23, 21, 25, San Mateo 7, 15. En conclusión, nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia, que es la iglesia fundada por Él, que es la católica. Y dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos feroces. Es decir, destruyen la fe de la gente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor,
¿Acaso no profetamos en tu nombre? En tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre obramos muchos prodigios. Entonces Cristo dice, les diré, nunca jamás os conocí, apartaos de mí los que obráis la iniquidad. Es grave esto. Hacen milagros, profetizan, sanan, etcétera. Nunca jamás, aléjense de mí, no os conozco. Realmente es algo lástima de tantos jóvenes en las sectas que trabajan duro y no hay nada. Pierden su tiempo, engañan a la gente y darán cuentas que dan a Dios. En la crisis actual, muchos de buena fe siguen las sectas, pero pensando eso en la Biblia, pierden la verdadera fe cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia mal entendida ya no es palabra de Dios. Un vaso de leche con 2 gramos de veneno, sabe leche, tiene color de leche, gusto de leche, pero no es leche, es tóxica, ¿sí? Los que se han separado de la Iglesia Católica para seguir Iglesia ilegítimas no tienen la auténtica interpretación de la Biblia, ni legítimos ministros, y no pueden salvar. Por ejemplo, Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No tiene sacerdote, no tiene misa, no tiene quien pueda consagrar, por lo tanto, no hay cuerpo de Cristo. Aunque un pastor ponga pan y vino ahí, pan y vino es, pan y vino quedará. ¿Por qué? Porque no tiene poder de consagrar. No recibe la autoridad, el poder sacerdotal de consagrar. Cristo, por ejemplo, sopló sobre los apóstoles diciendo, reciben el Espíritu Santo. A quien perdonan los pecados quedan perdonados. A quien retienen quedan retenidos. Ellos no tienen sacerdote, no tienen confesión. Se inventaron cada quien confiesa directamente con Dios. Pero Dios no dijo esto. Dios no dijo esto. Claro, un pobre cristiano que quisiera confesarse, no es sacerdote, de todo corazón pide perdón. Con el deseo de confesarse, sí, Dios perdona, pero con condición de que tener deseo de hacer lo que Cristo quiere. Ellos rechazan el mensaje de Cristo. Entonces, toda la gente hoy que está en estas sectas está equivocada, está en peligro de perderse. La solución es regresar a la iglesia que Cristo mismo fundó, que es una santa, católica y apostólica. Y se dice romana porque San Pedro fue crucificado en Roma, San Pablo decapitado en Roma. Y por esto dejaron la autoridad en Roma. Entonces la iglesia no es que los romanos la fundaron, es que San Pedro y San Pablo ahí dejaron el evangelio y la autoridad. Resumen de todo esto. La iglesia de Cristo debe tener 2000 años. Únicamente la iglesia de 2000 años es la fundada por Cristo. La historia dice que la católica es la que tiene 2000 años. Tuvimos 266 papas de Cristo hasta la fecha, ¿sí? La iglesia de Cristo recibió poderes de Cristo, el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de guiar el rebaño y el poder de dar el Espíritu Santo. Ahora los apóstoles, antes de morir, ¿qué hicieron? Entregaron esos poderes a sus sucesores, que son papa, obispo, sacerdote. Por ejemplo, si usted tiene un cable eléctrico, si se corta aquí el cable y añade muchas lámparas por ahí, ¿habrá luz? No. Está cortado. Eso es lo que pasó con los protestantes que se han separado a partir de 1521 de la Iglesia Católica. Y a pesar de que la Iglesia dice, la Biblia dice una iglesia, ellos tienen 20, 30, 50, 80 mil iglesias. Esto no vale. La confusión, la división no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de amor y por lo tanto de unión y de cohesión.